Buenas, es un placer para mí encontrarme en este magno evento, primer Congreso Internacional de Cultura Física, Deporte y Recreación, que se efectúa en la Universidad de Granma, Cuba, y que es mi casa de estudio, la casa de estudio que me formó en el estudio de pregrado y luego la casa de estudio que me consolidó como profesional de la actividad física, el deporte y la recreación. Bueno, después de haber agradecido a mi universidad, quisiera decirles que gracias a Dios verdaderamente es que me puedo encontrar en esta actividad. Darle gracias a mi esposa por contribuir en esta presentación también, su ayuda incondicional, a mi familia en Cuba y a todos los compañeros de la Universidad de Granma que crecieron junto a mí en estas tareas tan importantes. Pues bien, el día de hoy pues vamos a tratar un tema sobre lo que es psicomotricidad y sociomotricidad como puertas de la iniciación y detección deportiva. En realidad nosotros no vamos a tratar los modelos de enseñanza o las corrientes pedagógicas. Nosotros vamos a hacer solamente una reflexión de la importancia de la psicomotricidad y la sociomotricidad como elementos que son necesarios para la actividad del ser humano a futuro y en la propia actividad deportiva. Hemos tenido experiencia en diferentes países durante varios años de trabajo en Cuba, en Venezuela, en las Seychelles y en este instante aquí en República Dominicana, donde nos encontramos trabajando en una universidad que se llama Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y donde en este momento tenemos un proyecto aprobado a nivel nacional que es sobre identificación de potencialidades deportivas latentes. Pero ya aquí consideramos los aspectos tanto psicomotores como sociomotores. Pues bien, como les decía, el objetivo es reflexionar sobre los aspectos más importantes de la psicomotricidad y sociomotricidad, que son componentes de la educación física y que al mismo tiempo constituyen puertas a la iniciación y detección deportiva, es decir, al deporte en edad escolar. Hoy en día, la gran mayoría de los currículos trata de separar la parte deportiva del currículo en la educación física, algo con lo cual yo no comparto, ya que la educación física debemos seguirla considerando como un medio de la educación física. Y bueno, el hecho está en que la gran mayoría de las carreras donde nosotros estudiamos lo que es la actividad física y el deporte, pues en su currículo tienen presente todas las asignaturas deportivas y que constituyen o deben de constituir el mayor volumen de ese currículo. Pues bien, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis sobre psicomotricidad y sociomotricidad a la luz de la teoría evolucionista, es decir, durante todo el proceso filogenético, debemos de considerar que desde el lugar exploratorio, en esa parte de desarrollo humano, pues se formaron realmente los aspectos psicomotores y los aspectos sociomotores para el hombre poder realmente subsistir. Hubo de desarrollar esa parte psicomotriz y al mismo tiempo trabajar en sociomotricidad. Es decir, ninguna actividad pudo desarrollarla por sí solo, ni la actividad de la casa, ni tampoco la actividad futura del trabajo. Es decir, que de una u otra manera la psicomotricidad y sociomotricidad están presentes mucho antes de los estudios de Dupré, de Pitt de Bayer y de Skinner. Bueno, cuando nosotros hablamos de psicomotricidad tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un arte que se trata de educar el movimiento pensado. El movimiento pensado, donde hay una relación entre el cuerpo y la mente, para crear una conciencia corporal, es decir, cómo me muevo, por qué me muevo y para qué me muevo. Y en ese proceso, pues, hay que construir todo lo que son los esquemas corporales, las estructuras, organización espacio-temporal, la coordinación visomotriz, ya sea para óculo manual o óculo pedal, lateralidad, coordinación estática y dinámica, coordinación fina y gruesa, la postura, el equilibrio, es decir, esa parte psicomotriz se da
precisamente en esa interrelación que hay entre el ser humano y el ambiente, donde en esa interrelación ambiental, pues los efectos del ecosistema son los que realmente nos contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad y al mismo tiempo de la sociomotricidad, que es un movimiento consciente, voluntario, donde se comparten ideas comunes o contrarias, ¿verdad? De dos o más sujetos que actúan en un contexto lúdico. Y bueno, como ustedes ven aquí, así, ahí podemos ver diferentes tipos de actividades. Estas actividades son analizadas desde el punto de vista de la praxeología, donde aparecen las de oposición, las de cooperación y las de cooperación-oposición. Bueno, la praxeología entonces, ¿qué es lo que es? La praxeología es un tronco común, ¿verdad? Un tronco que tiene sus raíces en los juegos, en las competiciones deportivas, en la educación física, en las prácticas expresivas y en la práctica de la naturaleza. Y que tanto la educación física como el entrenamiento y al mismo tiempo la gestión, ¿verdad? Lo que es la parte de la dirección, en este caso de nuestra actividad, es decir, sea de educación física, sea de entrenamiento deportivo, basado en los juegos, en las competiciones, en las clases de educación física, prácticas expresivas y en la naturaleza, dependen, en este caso, de ese tronco común que es la praxeología, como una de las ciencias que pretende estudiar las praxis físicas y realmente darle un lenguaje de ciencia a nuestra actividad. Y que tiene sus fundamentos en el paradigma sistémico estructural, en las relaciones que se dan entre cada uno de los componentes del sistema y la adaptación realmente a esos ecosistemas, ¿no? Pues de productos de la sociomotricidad, pues emana algo que se llama las conductas motrices. ¿Qué sabemos sobre conducta motriz? ¿Qué es una conducta motriz? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta que es un comportamiento motor, ese comportamiento motor que es observable, palpable y que va cargado de una intencionalidad, ¿verdad? Tanto para los que juegan con nosotros o para los adversarios. Entonces, pues, a partir del desarrollo de las conductas motrices, que tienen su base en la psicomotricidad, porque si no hay un movimiento pensado, entonces ese movimiento pensado carga una conciencia que es al mismo tiempo voluntario, y vamos a hacerlo compartiendo ideas comunes o contra ideas que no son comunes, ¿verdad? Entonces, pues, yendo ya al ámbito de la educación física y el deporte, si nosotros analizamos que la educación física tiene como objeto el desarrollo físico-motriz general de los niños, las niñas y adolescentes de igual manera lo tiene el deporte educativo y recreativo, solo que se le suma el aspecto específico, ¿verdad? Ambos crean una cultura general motriz, ¿verdad? Claro, el deporte crea, es una expresión de la cultura, que se apoya también esa expresión de la cultura motriz que se haya adquirido durante el desarrollo de la vida. Y que en cada lugar hay una expresión como es natural. Esa expresión se da precisamente por el contexto donde nosotros nos encontramos. La educación física es un medio de expresión. Pues por supuesto tenemos que en la parte deportiva las conductas motrices son un medio de expresión a través de diferentes códigos, tanto sistémico, praxémico y el código semiotor, que es la interpretación de ambos códigos. Ambos pues tienen como finalidad el desarrollo social, el desarrollo que nos convierta en verdaderos ciudadanos y que gocemos de una salud y un bienestar para poder disfrutar los bienes que nos ofrece ¿cómo se llama? La sociedad. De manera general, ambos tienen un desarrollo tanto en las relaciones sociales, ¿verdad? Como en las relaciones que se dan de manera interpersonal, ¿verdad? Y existe un apoyo realmente para las competencias integrales que tiene la sociedad. Es decir, desde ser un buen ciudadano, cuidar el medio ambiente y esas relaciones interpersonales, ¿no? Ahora, pues, la educación física debe contemplar el desarrollo ontogenético de los niños. Y en el desarrollo ontogenético hay que partir que
este desarrollo ontogenético, bueno, los primeros aspectos o inicios de nuestra formación, pues tenemos el ambiente psicomotriz, es decir, el ambiente psicomotriz porque jugamos en solitario, lo hacemos descubriendo nuestro cuerpo, empezamos a descubrir objetos extracorpóreos, bueno, y así sucesivamente hasta descubrir cuerpos semejantes, y en esos cuerpos semejantes, pues ahí tenemos elementos como la expresión corporal, juegos que son de confianza, juegos solidarios, pasamos a juegos que son de oposición, juegos que son de cooperación, oposición sin objeto, con objeto, hasta llegar a los deportes de cooperación, oposición. Ahí vemos en ese desarrollo lo que es todo el trayecto dentro de la parte psicomotora hasta la parte sociomotora. Entonces, pues, Pierre de Parleva estudia dos grupos grandes de deporte y es basado en que la actividad psicomotriz también va a contribuir a esta parte de los deportes, tanto psicomotores como sociomotores. Recuérdense que las actividades que se realizan en el orden psicomotriz, pues no tienen interacción contra adversarios directas, pero las sociomotrices sí, donde están los deportes de cooperación, los de oposición y los de cooperación-oposición. Bueno, si nosotros hacemos un análisis, toda actividad lúdica, y en este caso vamos a fundamentar los deportes de cooperación-oposición, pues tienen una estructura y una lógica interna. Pierre de Parleva plantea que en esa estructura interna hay que considerar la estrategia, lo espacio-temporal, elementos que son de la psicomotricidad, pero ahora lo vamos a ver en un contexto sociomotor, donde interactúan varios sujetos, una comunicación y una contracomunicación positiva y negativa, así mismo como la técnica. Y pues yo sugiero que aquí se incluya también la táctica, porque la táctica es el aspecto donde se ordena realmente ¿cómo se llama? El pensamiento consciente, que luego se realiza de forma estructurada, en forma de sistema, ¿verdad? Y en ese sistema interactúan varios sujetos donde le van a poner un orden a las cosas en el juego. Y también considerando el reglamento, que es un aspecto de lo que plantea Pierre de Parleva. Ahora, la lógica interna es un sistema de rasgos pertinentes de toda situación ludomotriz. Ella va a emanar ciertas consecuencias prácticas que resultan desde ese propio sistema, según Pierre de Parleva. Y que aquí hay que considerar el máximo control del propio cuerpo, elementos de la psicomotricidad, júbilo, sentimientos, mensajes corporales. En mensajes corporales hay que considerar las conductas y los códigos estémicos, praxémicos y semióticos. Bueno, así como anticipaciones, estereotipos dinámicos, la dimensión socioafectiva, relacionales, cognitivas y decisionales, porque en este propio proceso de interacción con un ambiente, que en este ambiente está considerado la praxis de una disciplina deportiva, pues como ecosistema va a provocar esas relaciones socioafectivas, cognitivas, va a tener un aprendizaje de las conductas motrices que tiene cada disciplina deportiva, y en esas relaciones pues también tomamos decisiones. Bueno, aquí esas decisiones porque se dan diferentes imprevistos que hay que solucionar, ¿verdad? Hay pactos de regla y gasto de energía. Entonces, vamos a hacer una referencia acerca de que este sistema tiene que tener en cuenta todas las competencias a desarrollar en los niños. Estas son competencias muy necesarias para los niños y las niñas, por supuesto, para que tengamos a futuro personas que sean de bien y que puedan incorporarse en la sociedad de forma positiva, ¿no? Una ética y ciudadanía muy adecuada a las necesidades que se requieren hoy, donde el mundo es más competitivo, de la comunicación, la dependencia para poder tener esos diálogos y transmitir nuestras ideas, podamos resolucionar diferentes tipos de problemas, un pensamiento lógico, creativo y positivo,
y reflexivo, por supuesto, el desarrollo de una cultura ambiental y de salud, y el desarrollo personal e interpersonal y espiritual. Bueno, acá pues tenemos una etapa de fundamentos donde, de acuerdo a la edad, en esa etapa de fundamentos vamos a desarrollar diferentes tipos de actividades y que van dirigidas hacia la psicomotricidad para crear una relación entre cuerpo y mente. Fundamentalmente aquí todo lo que se realiza es a partir de programas variados, mínimas competencias, sistema de juego a partir de ligas combinadas y bueno, pues considerar los juegos predeportivos de comprensión, que es una de las primeras etapas que planteo para la iniciación deportiva, desde juegos no estructurados hasta juegos de cooperación y juegos de confrontación bipersonal, de diana en cancha dividida, juegos de invasión y juegos de cooperación-oposición. Bueno, estos aspectos que son sumamente importantes considerar durante este periodo, ya que son momentos de fase sensible en las capacidades coordinativas y que ya sea en la educación física o en el deporte de iniciación hay que realmente desarrollarlos, ¿no? Y que no hay una diferencia entre que la educación física sea una cosa y el deporte sea otra, ¿no? Así como las capacidades físicas, de acuerdo a las edades, cuáles son sus periodos sensitivos motores, que hay que trabajarlo, ¿no? Y luego vamos a qué hacemos como búsqueda en cada uno de estos grupos de edades. En este primer momento de la identificación tenemos lo que son habilidades motrices básicas, la psicomotricidad y la sociomotricidad y las capacidades físicas, para luego trabajar con los niños en currículos abiertos inducidos. Esto que estamos hablando es para que los niños no se especialicen en ninguna disciplina deportiva. Un año puede un niño estar practicando 6 disciplinas deportivas sin ningún tipo de problema y participando en diferentes tipos de eventos en esas disciplinas. No trabajar con una especialización deportiva temprana, ¿no? A menos que sea un deporte de iniciación temprana. Bueno, en un segundo momento de esta iniciación, pues ya comenzamos con programas más dirigidos hacia la parte deportiva. Entramos en lo que es la iniciación deportiva. Antes estamos hablando de deporte lúdico, recreativo, socializante, educativo, ¿verdad? Y pues nada, aquí ya comienzan ligas escolares de deportiva, que pueden ser en 2 o 3 deportes. Sí, vamos reduciendo los deportes de acuerdo a los intereses del niño y sus potencialidades. Y bueno, aquí planteo en la progresión metodológica, tanto en la parte biológica como en la parte didáctica, una aproximación funcional a la disciplina deportiva en los principios de los componentes biológicos y en lo didáctico, enseñar de lo contextual a lo colectivo y de esto a lo individual. Y un sistema competitivo que pueda garantizar, en este caso, ¿cómo se llama? La preparación del desarrollo del niño en competencias, pero partiendo de que una etapa estaría basada en deporte recreativo y educativo y la otra deporte competitivo, ¿verdad? Donde lo principal serían ligas de convivencia a través de festivales, torneos lúdicos, educativos y socializantes, y el otro, ligas de convivencia que tienen copas, campeonatos, torneos y festivales deportivos, pero en función de la iniciación y la búsqueda de la tecnificación deportiva para su perfeccionamiento futuro. Aquí encontramos que habría que partir de sistemas, un sistema competitivo en edad escolar donde comencemos con ligas de convivencia que sean intramuros y distritales, ¿verdad? Y los niños que están, por ejemplo, algunos que seleccionen en esta liga, pueden jugar las municipales, pero todo el tiempo tendrían que jugar también las ligas de convivencia intramuros y del distrito. Es decir, que nunca un niño que esté en una liga nacional dejaría de jugar la liga de base para que fortalezca el desarrollo de sus equipos y el de los otros niños
o niñas que participan en la liga, hasta que el final serían los Juegos Olímpicos de la Juventud en los deportes según sus categorías. Bueno, finalmente tenemos el proceso de identificación deportiva. El proceso de identificación deportiva, de acuerdo a las manifestaciones que tienen los niños de los potenciales endógenos y exógenos, habría que considerar también lo que es multipotencia deportiva latente, ¿verdad? O cómo es que se lleva a cabo el proceso organizativo para la identificación de potencialidades deportivas latentes, cuáles son sus principios. Hay que considerar que estos principios se basan desde la masividad hasta la inclusión de todos los niños, temporalizar el proceso, llevar a cabo una estructura orgánica y sistemática, ¿verdad? Caracterizar las dinámicas psicosociales, tener una relación entre identificación y adaptación de las conductas motrices para que los niños se logren adaptar a cada uno de los deportes, y descubrir a tiempo la multipotencia deportiva latente, porque hay aspectos que pueden hacer que un niño tenga un desarrollo no comprobado hacia qué dirección lo tiene, es decir, si es de deporte, digamos, que predomina lo aeróbico o lo anaeróbico, ¿verdad? Entonces, aquí les presento rápidamente algunas experiencias en Cuba, experiencias en una investigación realizada en la provincia de Granma en el año 2009, experiencias en Venezuela, experiencia en Islas Seychelles, donde gané los Juegos Escolares en atletismo siendo profesor de balonmano. Las pruebas que se han utilizado para este proceso son pruebas sencillas, luego lo que hay que correlacionar los resultados, darle una ponderación, correlacionar esos resultados para poder definir hacia dónde está la mayor potencialidad del niño. Los medios que se utilizan para las pruebas, medios muy sencillos, medios que no requieren de una alta, ¿cómo se llama?, calificación en un primer momento, es decir, en el momento de identificar. Posteriormente sí hay que utilizar medios que para medir, que sean más, de unas mediciones más profundas. Y también cómo verificamos ese potencial deportivo de los niños. Bueno, ese potencial lo verificamos a partir de cómo fue el desarrollo del embarazo de la madre, la talla y el peso del niño y la niña durante el primer año, ¿verdad? Que es muy importante considerar, que luego nos va a dar ¿cómo se llama?, el promedio de cómo ha ido creciendo año a año y cuánto creció de 0 a 1 año, ¿verdad? Deben de crecer los niños aproximadamente 5 o 7 centímetros anuales. ¿Sí? Hay que considerar la talla y el peso en el momento de ser medido. Aquí tenemos diferentes tallas que consideramos necesarias para estos deportes, ¿verdad? Y damos unos rangos de acuerdo a estudios que hemos hecho internacionales de cuál es la talla que se debe tener en cada uno de los momentos. Cómo determinar, en este caso, la proyección de talla futura, considerando la tabla de Carter y Tanner, así como también considerando la talla de la madre y el padre, ¿verdad? Incluso hasta de los abuelos, ¿verdad? En este caso vamos a analizar también la trascendencia deportiva que hay en la familia, la inteligencia motriz del niño, las dinámicas psicosociales, cómo se mueven en cada territorio, y qué patologías ¿cómo se llama?, o enfermedades genéticas padecieron o padecen sus familiares cercanos que puedan en un momento determinado afectar el desarrollo del niño. Bueno, pues para finalizar, aquí tenemos las conclusiones. La primera conclusión es que la psicomotricidad y la sociomotricidad son productos del transitar humano en el proceso de desarrollo filogenético. Evolucionaron desde el lugar exploratorio y el jugar, toda vez que el hombre interactuó y se adaptó con el ecosistema. Segundo, educación física y deporte, en este caso lúdico, ¿no?, creativo y educativo, escolar, son caras de una misma moneda, puesto que necesitan de la psicomotricidad y la sociomotricidad para el desarrollo motriz del niño o las niñas y los adolescentes. Tercero, la identificación de potencialidades deportivas va a la búsqueda de la psicomotricidad, la sociomotricidad y las capacidades físicas, aspectos contemplados en el currículo de la educación física en edad y deporte escolar.
quiere decir que de una u otra manera, tanto la educación física como el deporte en edad escolar lo va a contemplar. Hoy en día existe un gran dilema en relación a que la educación física no es deporte, tema con el cual que se comparte, por supuesto. La educación física es una cosa y deporte es otra. Pero atendiendo a esto, muchos currículos han olvidado que en la escuela se deben desarrollar festivales y torneos deportivos lúdicos, educativos y socializantes. Y para terminar, estimados compañeros, y dejar abierta la sesión de preguntas y respuestas, quiero agradecer a la Federación Cubana de Balonmano, la cual ha tomado diferentes aspectos de lo que hoy les estamos presentando aquí y que a su vez pues, nos han agradecido la atención que prestamos en la elaboración de dicho manual. A todos le damos las gracias por nuestra por atendernos, escuchar nuestra presentación y pues dejo abierta la sesión para las preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos.